constantes, o sea, problemas con aceleración de tipo constante. Y el siguiente tema fue fuerzas variables, que fue la conclusión la clase pasada. De acuerdo a nuestro programa, movimiento de partículas conectadas. Es decir, cuando hay más de una partícula en movimiento. Entonces, que se hace a través de cables, poleas, etc. Para ello, entonces, voy a empezar a compartir el material que tengo. Y estamos ya en ahorita les llega la imagen. Ya está. Espero que ya todo les esté llegando. A veces tarda un poquito por el internet que a veces tenemos, que no es muy eficiente. Pero bueno, si ya lo tienen todos, pues ya observaron aquí cómo se aplica esto. Aquí pues podríamos decir en la primera fotografía, pues es una forma experimental. Ya en la fotografía de en medio vemos que aquí estamos levantando un elemento estructural a través de cables y poleas. Entonces, de acuerdo al movimiento que tengan estas dos poleas, pues la viga va subiendo, según cómo querramos que quede esta viga. Y aquí pues vemos unas poleas que hasta lo podemos hacer en casa, se puede ver allí. ¿Cómo es que estas pueden actuar? Entonces, y de ahí sacamos deducciones de ecuaciones, lo experimental. Bueno, entonces, por ilustrar y porque convivimos con ellas, no es nada nuevo, no es novedoso en cuanto a que las hemos visto. Y si abrimos el cofre, por ejemplo, del coche, allí lo que sobran son también poleas y bandas, cables, en fin. Entonces aquí pues tiene un tratamiento, como decía, son partículas que se están moviendo simultáneamente y que de alguna manera una es dependiente de la otra. Pues vamos a ir directamente a ejercicios, puesto que cómo funciona, estas ecuaciones pues, son de la cinemática, curso que pues en primer semestre lo vemos. Hacemos referencia de ella para la solución, en este caso, de fuerzas. Ejemplo, determinar la aceleración de un cilindro cuya masa es de 5 kilogramos. Y nos piden ignorar la masa de las poleas, como si estas no pesaran. El bloque en B tiene una masa de 10 kilogramos. Suponer que la superficie en B es lisa. Aquí no se opone ninguna fricción. ¿Qué significa esto? Que en el momento que coloquemos A, el sistema va a empezar a hacer el movimiento. Bien. Tenemos que llegar entonces a ecuaciones que me permitan calcular lo que nos piden. La aceleración del cilindro A, que es la que, pues ya lo tienen aquí a la vista. Pero bueno, el cómo, ese es lo que vamos a trabajar. Observamos que aquí hay dos cuerdas. Por ejemplo, esta polea sube y baja a través de lo que se alarguen o se acorten estas dos cuerdas, cuya longitud de alargamiento o acortamiento lo produce este tramo. Igual, aquí, al subir esta polea, también esta lo hace. En fin, es decir, si este bloque se va hacia la izquierda, va a provocar que esta suba y también esta. Caso contrario, si baja esta también lo hace. Y por eso es movimiento dependiente. Ahora viene la proporcionalidad. ¿Se mueven iguales las dos poleas o cuál es la aceleración en este caso del cilindro A? En cinemática se ve pues de que se cuentan las cuerdas. Por ejemplo aquí
Esta cuerda sale de aquí, llega hasta aquí. Esta otra sale de aquí y llega hasta aquí. No están unidas más que a través de la polea C. Observamos entonces que aquí S, que le podemos llamar SB, más 1 y 2 cuerdas para SC. Es decir, la polea depende de estas dos cuerdas y el bloque depende de este tramo de cuerda. Se alarga o es decir, según el movimiento que tenga B, pues la cuerda siempre va a tener la misma longitud, no crece ni disminuye. Y entonces a eso le podemos llamar L1, la longitud total de L1 de la cuerda. Recordaremos nuevamente en cinemática también. Aquí tenemos esta otra. Pueden llamarle entonces SA, una de ellas, ¿sí? Y la otra, es decir, aquí hay un tramo SA menos SC, es decir, esta longitud es la que tengo aquí, por ejemplo, voy a llamar SA, pero este otro lado también, pero está llegando hasta allá. Pero SA es todo esto, sería de lo que tenemos menos SC, igual este tramito. O sea, quiere decir entonces que estamos restando, estamos dejando una longitud, un tramo de cuerda de longitud igual aquí. Bien, sumar todo esto es L2, que no crece ni disminuye, por lo tanto es una constante. Aquí podemos hacer entonces, en este caso, vamos simplificando estas dos ecuaciones, de tal manera que tenemos que 4SA menos 2SC es igual a 2L. Es decir, aquí estamos haciendo un proceso algebraico. Y también SB más 4SA va a ser igual a L1. De tal manera que esta ecuación es la que finalmente me lleva a encontrar la aceleración que tiene A o B. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se igualó a 0? Porque la distancia respecto de tiempo me da velocidad, pero L es igual a constante, y al derivar constante se vuelve 0. Bien, de tal manera que aquí tenemos que podemos dejar una en función de la otra. Por ejemplo, aceleración de B es igual a 4 veces la aceleración de A. ¿Sí? Pudiéramos llevarlo como experimentalmente. Aquí acelera A sola, este tramo, mientras que para que acelere B, tiene que alargarse esta y esta. ¿Cuánto? Lo que se acelera A. ¿Sí? Porque hay dependencia. Entonces, por eso la aceleración de B es igual a 4 veces, claro que aquí al despejar aquí, menos, pero lo que nos interesa es su valor absoluto. ¿Sí? Si lo queremos ver así como conteo de cuerdas. Y aquí es una situación algebraica. Vamos sustituyendo, simplificando. ¿Por qué? Porque aquí está SC, aquí también está SC. Trabajamos este sistema. Y simplificamos, derivamos 2 veces para llegar a aceleración. Y ahí está entonces, obviamente que todo esto se deduce o se ve en cinemática. Lo que queríamos ahorita era llegar a encontrar la proporcionalidad de aceleraciones. Por el momento no sé cuánto es la aceleración de B, sino ya automáticamente estoy en la respuesta. Eso nos va a servir, ahora sí, diagrama de cuerpo libre de lo que está sucediendo.
Nos vamos en el bloque B, lo aislamos. En el bloque B, ¿qué está saliendo? Esta cuerda que hace que B se mueva hacia la derecha. Aquí está. Esto va a hacer que en el momento que entre en movimiento B, masa por aceleración, hemos dibujado ahí la segunda ley de Newton. Estamos trabajando con B. Sumatoria de fuerzas en X, porque es totalmente horizontal, es igual a masa por aceleración. Bien. Por un lado también tenemos 4 veces lo que habíamos dicho aquí. Ahora nos vamos en el diagrama de A. Aquí pues es igual, tensión que hay en este tramo, es igual a masa de B por aceleración de B. Este vector lo estamos sustituyendo aquí. Bien, de allí sale esta primera ecuación. Dejándolo, la fuerza como T. Ahora nos vamos aquí en el bloque A y deseamos que sale 1, 2, 3 y 4 cuerdas. Porque esta es la que llega hasta donde está, aquí. Y esta hay una discontinuidad, pero finalmente son 4 cuerdas. 4 cuerdas levantan el peso A. De tal manera que W de A está hacia abajo. Si como aquí no hay fricción, a la hora que coloque A, B se va a mover a la derecha. A lo va a hacer hacia abajo. Y por eso masa por aceleración, en este caso de bloqueo. Determinamos allí sus ecuaciones por suma de fuerzas en Y, porque nada más se mueve de manera vertical. 4T menos W es igual a menos masa por aceleración. Quiere decir que el vector que apunta hacia arriba es positivo y los vectores que apunten hacia abajo son negativos. Por eso W es negativo y masa por aceleración es negativo. Me interesa dejar en función de la tensión. Entonces despejamos aquí. Y sabemos que el peso de A es igual a masa por aceleración de A más, o sea, este lo pasamos aquí, pero ya como masa por aceleración. Perdón, es este. Y este es el que ya está en su lado derecho. ¿Verdad? Entonces aquí nada más pasamos W entre 4 para que quede nada más T. Eso nos permite entonces tensión de la cuerda. Depende de la masa de A y de la aceleración de B. Y por acá depende de la masa de A y de la aceleración de A. Esta pues es una constante. Bien. ¿Qué podemos hacer? Relacionar esta ecuación con esta, así como lo estamos señalando aquí. ¿Qué hicimos? Masa de B con aceleración de B lo pasamos aquí. Ese es igual a T. Como aquí también este es T, pues lo igualamos. T es igual a T. Lo ponemos a la derecha y ya tenemos que T desaparece. Está sustituido. Dejamos alguna de ellas, por ejemplo, se decide que masa de B por aceleración, en este caso de aceleración de B, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sustituyéndolo este dato. Aquí es donde ya es útil. Como es el valor absoluto el que me interesa, por eso lo estamos pasando aquí, como 4 veces aceleración de A. ¿Por qué? Porque aquí estamos indicando ya signos. Entonces, por eso me interesa su magnitud. Se ha reemplazado. Lo demás sigue igual. Masa de A, aceleración de A, peso de entre 4.
Multiplicamos esto, 4 por 4, 16, masa de B, pero aceleración de A. ¿Qué sucede aquí? Que nada más ya tenemos aceleración de A, peso de A, en fin. ¿Qué podemos hacer? Agrupar y despejar la aceleración de A, o sea, de aquí, de estos términos. Nos queda así. ¿Sí? Bien, entonces ya está despejado. ¿Qué datos tengo? Aquí nos dijeron que A pesa, o perdón, tiene 5 kilogramos. Por 9.81 me da 49.05. Aquí 16. Pero aquí nos dijeron que la masa de A es 10. Aquí está. Y más la masa de A, que aquí está. Hacemos operaciones y tenemos la respuesta. 0.297 metros por segundo es la aceleración que está soportando o que tiene este cilindro. Entonces, vean, no se dio tiempo. Estamos trabajando nada más con masas. Y aquí, trabajando con las ecuaciones deducidas de la cinemática. Es una combinación que se hace aquí. Y que esto nos permitió resolver lo que nos estaban preguntando. Así se trabaja este tipo de partículas que están conectadas. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se resuelve este tipo de problemas. Tenemos otro. Determinar la aceleración de un cilindro, en este caso también A. Creo que... déjenme ver. Aquí está. Ajá, sí, ignorar la masa de las poleas, el bloque B. Ah, bueno, es este coeficiente. Aquí sí hay fricción sobre el bloque B. Eso es. ¿Sí? Porque vean, es el mismo problema. Nada más que el anterior era sin fricción. Ahora dice, de ahí los datos son, A tiene 5 kilogramos, es este. B tiene 10, es este. Y están exactamente iguales. Pero aquí sí hay fricción. ¿De cuánto? De 0.1, el valor de la fricción. Hay una fuerza más. Entonces la figura que aquí teníamos pues dos veces las longitudes, aquí, más LC, aquí está, ajá, estas dos veces LD, vamos a llamar. Bueno, entonces aquí tenemos la longitud de L1, ¿sí? Y aquí está la longitud de L2. En ambos casos aquí hay dos tramitos, ¿sí? Aquí están indicados. Aquí está LB, aquí está LC, aquí le podemos llamar LD. Por ejemplo, aquí hay dos, si esta es mi referencia, dice que es 2 veces LD. Pero de acá para acá hay un tramito que es LC, pero lo que me interesa es de acá para abajo. Y por eso lo estamos restando. Eso va a ser igual a L1. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nada más está llegando este tramo, por eso es esto. ¿Sí? Bien. Y el otro tramo que tenemos, 2 veces LC, esto, aquí hay 1 y 2, más LB, que es lo que tengo aquí, es longitud de la cuerda 2. Bueno, entonces ahí ya tenemos estas, sale pues de las longitudes que tenemos allí directamente. Pero ahora eso hay que trabajarlo para llegar a encontrar ya tenemos energía. Muy bien.
Entonces, a partir, pues, de aquí, de las ecuaciones que tenemos 1 y 2, aquí están, vamos derivando. 2 veces la velocidad en D va a ser menos velocidad en C, es igual a 0. ¿Por qué? Porque L1 es constante. De tal manera que 2 veces también tenemos 2 veces la velocidad de C más la velocidad de D de la otra ecuación. Al derivarla, es igual a 0. 2 veces la aceleración de D menos la aceleración de C, o sea, está saliendo de aquí, o sea, de esta misma. Como es otra vez la segunda derivada, pues ahí está, es igual a 0. Y de la otra cuerda, A con B, C con B, estamos llegando a esta igualación. Despejamos de aquí a D, nos resulta esto. Despejamos de aquí a C, y aquí está. Entonces AD es igual a 1/2 de la aceleración de C. Y aceleración de C es igual a 1/2 de aceleración de B. Es lógico eso, ¿por qué? Porque la aceleración, en este caso, que le estamos llamando esta polea, ¿sí? Está saliendo de la mitad de la aceleración de C. ¿Por qué? Porque esta se está alargando 1/2, ¿sí? Esta se está alargando, si es el movimiento hacia abajo, se tiene que alargar las dos cuerdas y da una distancia a esto. Pero también se tiene que alargar si lo queremos ver de manera como si fuera experimental. ¿Sí? Entonces, la aceleración de este disco no es igual a la aceleración de este disco. Y esto no es igual a la aceleración del bloque. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la aceleración de C va a ser 1/2 de la aceleración de B. Bien. Pero nos interesa aquí aceleración de D y aceleración de C, o sea, de esta y de esta. ¿Sí? Ok. Si hubiera alguna pregunta, lo pueden, por el momento no veo chat ni más que de viva voz. Entonces, pueden hacerla en el momento que lo requieran y yo me detengo. Bien, aquí pues ya sin duda ya vieron todo este proceso, es algebraico y ya está. De tal manera que la aceleración de D es igual a 1/2 de la aceleración de C. ¿Sí? Y esto es igual a 1/4 de la aceleración de B. Se toma el valor absoluto de la aceleración de C. ¿Por qué? Porque si por ahí aparece un signo menos, lo que me interesa es el valor absoluto. Como la aceleración de la polea B es igual a la aceleración del cilindro en A, entonces aceleración de D es igual a aceleración de A, que es igual a 1/4 de la aceleración de B. ¿Por qué es eso? Porque estas D tienen que alargarse 1, 2, 3, 4. 4 veces lo que se alarga y por eso está apareciendo así. ¿Sí? Si lo queremos ver así como experimental, aquí lo sacamos algebraicamente. O bien, la aceleración de B va a ser igual a 4 veces la aceleración en este caso de A. ¿Sí? Quiere decir que A baja 1/4 de lo que se mueve B. Porque B le tiene que dar una distancia a 4 cables para que haya movimiento en A. Bueno, entonces ahí están pues las ecuaciones, en este caso la ecuación 3. Ya están las aceleraciones, ahora cálculo las tensiones en las
porciones del cable A y B. Entonces tenemos pues de que el A es el último bloque, está sostenido por su peso y por la tensión que hay en ese tramo. Esto es igual a masa por aceleración, como entonces se está suponiendo que el movimiento va hacia abajo. ¿Por qué? Porque este bloque se está moviendo a la derecha, entonces este tiene que irse hacia abajo. Es lo que estamos manifestando aquí, en este diagrama. ¿De dónde están saliendo las ecuaciones? Suma de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, indicando que lo que esté hacia abajo, positivo. Lo contrario, negativo. ¿Sí? Esto quiere decir que WA menos, en este caso, T, A de A, es igual a masa por aceleración. Es esto. Me interesa la tensión en A, es igual a peso de A menos masa por aceleración en A. ¿Sí? Bien, entonces ya está la ecuación 4. Ahora nos vamos en el cilindro. En el cilindro aparece su peso, aparece la normal, el cable que está actuando a la derecha, pero ahora aparece la fuerza de fricción. Esa es la diferencia entre el primer ejercicio. Eso es igual a masa de B por aceleración de B. Se está diciendo que se va a mover a la derecha el bloque B. Ahí está la segunda ley de Newton dibujada. Indicamos que a la derecha sean positivas esos vectores. Entonces, dirección X, masa por aceleración en B, es decir, esto. Y esto es lo que estamos llamando como masa por aceleración en X. Esto es fuerzas horizontales. Pero horizontalmente está tensión de B, pero menos la fuerza de fricción. Es lo que estamos reemplazando aquí. Eso es igual masa de B por la aceleración de B. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí dejamos tensión de A, ahora dejemos tensión de B. Es igual masa de A más fuerza de fricción. Masa de B, aceleración de B, más fuerza de fricción. Ya tenemos la ecuación 5. Entonces ya están las tensiones. Pero ahorita vimos que no son iguales. Y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, cálculo de la fuerza de fricción. Como está actuando, hay que calcular. Nos vamos en suma de fuerzas en Y más aceleración en Y. ¿En dónde? Y aquí. Entonces, aquí hay un vector que está en este está. WB, NB. Ahí aparece. ¿Dónde está? Por acá. NB, peso de B. Signos opuestos, etcétera. El bloque no baja, no sube. Masa por aceleración igual a C. NB es igual a W y NB es MG. Como tenemos datos, 10 por 9, 81, y de tal manera que NB vale 98 newtons. Como la fuerza de fricción es igual a mu Kn, colocamos aquí el coeficiente de fricción por N, y la fuerza de fricción resultó de 9.81 newtons. Entonces, de la figura C se observa que tensión de A es igual a 2 veces la tensión de D. Es decir, este vector más este vector, que le estamos llamando tensión de B, es igual a este vector que tengo hacia abajo. Aquí está. Y la tensión de D, ¿sí?, es igual a 2 veces la tensión de B. ¿Sí?
bueno, aquí están, creo que las literales, es la tensión de D es igual a 2 veces la tensión de B, ¿sí? Aquí es, bueno, este es agarrar un tramo. Aquí está. Y aquí está. Entonces también ya está. Por lo tanto, la tensión de A, que vemos que es 2 veces la tensión de D, aquí está. Esto es igual a 2 veces, pero tensión de D es igual a 2 veces la tensión de B. De tal manera que tensión de A es igual a 4 veces la tensión de B. Ya quedó aquí. Esta es nuestra ecuación 4. Esto es lo que nos va a servir para poder resolver el problema. Nos vamos pues al cálculo de las aceleraciones. Tenemos las ecuaciones 3, 4 y 5 ya. Quedó que la aceleración de B es 4 veces la aceleración de A, que la tensión de A es 4 veces la tensión de B. Empezamos a sustituir. Entonces aquí, por ejemplo, tensión de B, ¿dónde está en las ecuaciones que dejamos aquí? Aquí, por ejemplo, está la ecuación 4, la ecuación 5, y antes creo que hay otra, la ecuación 3. Todo esto lo estamos relacionando aquí, utilizando las ecuaciones 3, 4 y 5 que ya están despejadas, de tal manera que aquí 4 veces la tensión de B, pero la tensión de B quedó como masa de B, aceleración de B, más la fuerza de fricción, y la tensión de A que quedó como WA menos MA más aceleración de A. Y vamos pues, pues aquí dividimos nada más, quitamos 4, aquí continuamos, sí, multiplicamos todo esto, sustituyendo obviamente 4 por 4 serían los 16, y 4 veces, ahora multiplicamos esto, igual, esto como está, y vamos aquí trabajando algebraicamente. Buscamos dónde hay aceleración de A, y con aceleración de A como factor, aquí está aceleración de A, aceleración de A, lo sacamos como factor, y ya tenemos aquí un agrupamiento. Aquí está el peso de A, este se va para allá, se va negativo. Aquí ya son pasos algebraicos. Ya nada más aparece aceleración de A. Es uno de lo que vamos a determinar. Lo despejamos de aquí, esta aceleración, y nos queda esta expresión. Y ya llegamos a una expresión que simplificó el problema. ¿Cuánto es el peso de A? 5 por 9,81. ¿Cuánto fue la fuerza de fricción? 9,81, con su signo aquí. ¿Cuánto es las masas? La de masa en este caso de B es de 10 por 16, y la masa de A que 5. Aquí es nada más 16, aquí algo se pasó por ahí, esta A, no sé si lo puedo quitar, no, está como figura. Bueno, acuérdense de esto, porque van a decir, bueno, y ese A, es 16 por la masa, es nada más. Y aquí es nada más 5. Hacemos operaciones y la aceleración de A es 0.0945 metros segundo cuadrado. Vean lo que se trabajó, ¿sí? Para llegar a esto. Decía, puede ser bloque B, determine la aceleración del cilindro A de 5 kilogramos. Eso era lo que nos estaban pidiendo. Tenemos que hacer todo este proceso para llegar precisamente a contestar esa pregunta. Pero vean, es cuestión de orden, recordar un poquito la cinemática e ir igualando ecuaciones
hasta llegar a una simplificación. No hay un modelo único que digamos, este te va a resolver todo. No, es planteamiento, y ahí se va llevando, obviamente, generando así como por ejemplo esta figurita, que me da ideas de cómo es que se está realizando el movimiento. Entonces no es relleno de fórmulas, aunque sean de aceleración de tipo constante. ¿Por qué? Porque los pesos no cambian con la distancia o la velocidad que esté tomando, a excepto de, como ya vimos, que cuando sube un cuerpo aparenta pesar más, cuando baja aparenta pesar menos. Pero esas son las condiciones, obviamente, del efecto, en este caso, de la gravedad, que es una aceleración de tipo constante. Si lo ven, ahorita pues vamos así paso a paso, explicándole todo, algunas cosas pues hay que irlos repasando, les recomiendo, para realmente llegar a un conocimiento más, o si no, generarnos otro ejercicio y tomarlo como un ejercicio de ejemplo. ¿Qué se hizo en un ejercicio para se parece y lo puedo hacer en otro? Adelante. Bien, aquí está la respuesta, concluye este ejercicio. Bien, entonces pasamos a otro. Dice el siguiente ejercicio. Este es muy ilustrativo, más sencillo, pero nos deja mucha enseñanza por lo siguiente que vamos a finalmente analizar. A veces de lo más simple es donde más enseñanza, más aprendizaje hay. Dice, cada uno de los sistemas mostrados se encuentra inicialmente en reposo. Suponiendo que las poleas no tienen peso y despreciando el rozamiento del eje. Determinar para cada sistema, inciso A, la aceleración, inciso B, en este caso del bloque A. Inciso B, la velocidad del mismo bloque después de 2 segundos. Y C, la velocidad del bloque después de que ha recorrido 8 pies. Perdón. Aquí hacemos un bosquejo de la información. Vemos que aquí hay, no sé si pero no esté borroso. Vamos a ver si aumentamos un poquito. Bueno, creo que ahí mejora. Se observa que aquí hay 250 y 150 libras de fuerza. Aquí hay 250 y 150 de fuerzas. Aquí hay 1250 y 1150. De manera que en los tres casos hay un desequilibrio de fuerza de 100 libras. Lo que podemos sospechar, ¿no será que el resultado es el mismo? Si es la misma fuerza desequilibrada. Y conocer el primer caso, poder suponer que lo demás está resuelto. Bueno, aquí como la diapositiva ya la tiene, ya la vieron. Lo más emocionante es cuando no está todo esto y ya nos lleva a la reflexión, pero bueno, estamos en un medio en este momento en el que pues exponemos el material ya completo, pero ahora va a la explicación. Desde luego que ya inmediatamente ya vieron estas diferencias de información. Entonces confirmamos o desechamos la sospecha de lo que comentaba hace un momento. Nos vamos por un bloque, lo que ya hemos hecho. El bloque, en este caso A, manifiesta un peso hacia abajo. Esta cuerda, si se reventara, se iría para abajo. ¿Pero qué hace la cuerda? Lo mantiene.
Luego, entonces, aquí, esta sería la tensión, pues podríamos llamar la tensión de A, que llega hasta aquí. Aquí, ahí está, como figura. Luego aquí tenemos una situación de movimiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que la tensión y se va a mover, por ejemplo, aquí hay una aceleración. ¿De quiénes? ¿Esta masa se va a mover? Sí. ¿Esta masa se va a mover? Sí. ¿Con qué aceleración? ¿Diferente aceleración que la de A? No, porque lo que suba la cuerda en el lado derecho baja a la izquierda. Eso es lo que estamos ahorita, el por qué se pone así esta ecuación. Según la ley de Newton, masa por aceleración. Aceleración, sabemos que entonces es igual a fuerza sobre masa. Aquí es donde viene el peso de A menos el peso de B. Ese es el desequilibrio de fuerzas que hay entre la masa, pero ¿toda la masa se está moviendo? Sí, toda la masa. Entonces, por eso la suma de las dos masas. Aquí de esto sale entonces que la fuerza desequilibrada es fuerza de A menos fuerza de B. Es decir, un vector apunta hacia arriba de la fuerza de tensión y el otro hacia abajo, por ejemplo. ¿Sí? Mientras uno actúa así, el otro actúa levantando, el otro así. Esto es igual a los pesos. Peso de A menos peso de B. Pero este es igual a masa de A por G menos masa de B por G. De tal manera que cuando uno baja, el otro sube. Por eso, los signos. Y aquí está pues lo que es la sumatoria de fuerzas. Es igual a sumatoria de masa por aceleración, que es lo que tenemos aquí. ¿Verdad? Ya tenemos ecuaciones. Hay una fuerza que me va a salir de esta, ¿cómo se llama? De esta diferencia. Nos vamos pues, esto es lo que ya tenemos deducido en el movimiento de dos masas. De tal manera que aquí hay una fuerza desequilibrada. Aquí entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración sería entonces esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esta ecuación se va para acá. Peso de A menos peso de B entre la suma de las dos masas. ¿Cuánto es la fuerza de B? En este caso, el peso de A, 250. El de B, 150. Peso de A, 250, pero necesito convertirlo en masa, entre 32,2. La otra, 150 entre 32,2. Esto vemos que al hacer la diferencia es 100, y esto nos resultó de 12,42. La aceleración que están, a la que están sujetas las masas es de 8,05. Vean cómo se puede obtener aquí las aceleraciones. Con la proporción de ¿qué? Del desequilibrio de fuerzas. Ese es el dato que conocemos, miren, 100, la masa, y eso nos produjo eso. Para el inciso B, esto sería la aceleración del bloque A. Pero aquí, si A baja, B sube. Sería la misma. Bueno, pero nos piden aceleración de A, es esta. Luego en el inciso B dice la velocidad de este bloque. Como es aceleración constante, hay un modelo que ya me resuelve el problema directamente.
Velocidad inicial, ¿cómo comienzan los bloques? Con velocidad cero. ¿Cuál es la aceleración? 805. ¿Qué tiempo dicen? 2 segundos. A los 2 segundos. 16.1 pies por segundo es la velocidad que llevan los bloques a los 2 segundos. O sea, los soltamos y se empiezan a mover. Inciso C. Velocidad del bloque después de que ha recorrido 8 pies. Ahora vamos a relacionar aceleración con desplazamiento. Aceleración, velocidad y desplazamiento. Esta es la ecuación que me resuelve ese problema. Velocidad inicial 0, aceleración, como dice que se ha movido 8 pies, 8 menos 0, y la velocidad es 11.34 pies por segundo. Se ha contestado las respuestas del arreglo A1, pues sí, arreglo 1. A este le podemos llamar arreglo 2. En este arreglo se pone en movimiento el bloque A y se coloca una fuerza de 150 en lugar de una masa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ocupamos aquí peso de A menos, pero es una fuerza, ¿sí? 150 es lo que colocamos. El desequilibrio sí sigue siendo 100, pero aquí, ¿qué es lo que cambia? Que nada más existe la masa de A, ¿verdad? Y cambió totalmente el resultado. Vean, 12.88 pies por segundo al cuadrado contra 805. Entonces, es la misma fuerza desequilibrada, pero es menor masa la que existe en este problema. Y ahí está la consecuencia. 12.88 pies por segundo. Entonces, ¿no se equivocaría Newton? No, porque dice que la fuerza, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, ¿sí? Y en este caso estamos viendo inversamente, es decir, si despejamos de aquí masa, es decir, sí, aquí la cantidad de masa es mucho, digamos, resultó menor. Cuando la fuerza desequilibrada es 100, aquí también. ¿Qué significa esto? Que si conservo la masa, perdón, conservo la aceleración y modifico la masa, entonces la velocidad de un cuerpo va a variar. Entonces aquí, a esto que es lo que yo quería llegar. Está relacionado masa aquí. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Y no nada más le sigamos recitando la segunda ley de Newton. Es el momento de entenderla mejor. Y acuérdense de esto. No vayan a cometer errores en la práctica, porque es el fracaso seguro. No haber entendido bien la segunda ley de Newton. Así que mucho cuidado allí. Pues así, Newton, totalmente, toda la razón. Entonces, insisto, no nos conformemos con recitar las definiciones, sino las sepamos interpretar y saber cuándo se modifica según las condiciones. Bueno, esto me hace sospechar entonces, ¿qué va a pasar entonces en el tercer arreglo? ¿Nos vamos? Bueno, aquí ya nada más faltaba
la velocidad que nos pidieron. Aquí otra consecuencia. La velocidad es que inicia cero. Ahora la aceleración subió a 12.88. De tal manera que ese cuerpo, por ser de menor masa, su velocidad subió. Entonces, no, miren la gran diferencia entre 16.1 con 25.75. Entonces, la respuesta es la diferencia de masas. ¿De acuerdo? Bien. Luego aquí, pues, ¿qué va a suceder? Aquí 11.34, bueno, aquí la velocidad inicial, la aceleración, debido a la magnitud de la aceleración, pues cambió un poco la velocidad. ¿Por qué? Porque la masa, insisto, fue menor que la masa que hay aquí. Bien. El último arreglo, el mismo modelo, diferencia de pesos entre la suma de masas. Suma de masas, ¿por qué? Porque las dos están entrando en movimiento. Sustituimos 1250 contra 1150. Ese es el desequilibrio de fuerzas. Y las masas que están entrando en movimiento son estas dos. De tal manera que la aceleración que está sufriendo ese arreglo es 1.34 pies por segundo al cuadrado. Vean. Nuevamente sorpresa. Como es mucha masa la que se está poniendo en movimiento, no se puede acelerar rápidamente. ¿Sí? Su aceleración es mucho menor. ¿Y qué podemos pensar? ¿Cómo en la realidad llevarlo? Por ejemplo, vamos a imaginar que a veces estamos parados en el semáforo, un coche pequeñito, y al lado tenemos un tráiler, por ejemplo, bien cargado. Arrancan los dos. Su motor del coche pequeño es proporcional a su masa. La del tráiler también es un motor gigantesco en comparación a la del coche pequeño. Entonces, ¿por qué el coche pequeño inmediatamente entra en movimiento mientras que el tráiler batalla para arrancar toda esa masa? Si tiene mucha fuerza, porque es un motor tan grande. Es la inercia. Esto que tenemos aquí, ¿sí? Que poner en movimiento una masa muy grandota requiere de mucho esfuerzo. Así también, y en el tráiler ya agarró 100 kilómetros por hora, etcétera, de pronto ve un obstáculo, o frena, pero requiere de mucha distancia para que se detenga. Si ya ese, digamos, lo que está haciendo lo que se detenga está a 20, 30 metros, imposible que se pueda detener. ¿A qué se debe? Tanto para el arranque me cuesta mucho, como para detener también esa masa. A pesar de que tiene unos frenos de alta potencia y de la mejor tecnología, pero no suficiente. En cambio el coche, a lo mejor los 20, 30 metros todavía pone todos los frenos y se detiene todavía. Esa es la manifestación, entonces, jóvenes, del efecto de la inercia, lo que es la inercia, ¿sí? Poner en movimiento o frenar una masa grande. Y eso es lo que tenemos que entender muy bien los ingenieros.
porque vamos a diseñar estructuras muchas veces de masas que van a estar en movimiento. Y los efectos de una masa en movimiento no se parece nada a los efectos de las cargas estáticas. Es otro mundo. Y por eso, razón de entender, de llevar y entender la dinámica. No es para distraernos temporalmente y a ver qué. No, es una formación y que sin duda más adelante la tienen que profundizar, ampliar. Se va a hacer muy pequeñito lo que estamos viendo a comparación de lo que tienen que más adelante aplicar en la aplicación. Bueno, continúo. Comentarios, porque un número así nada más comentario no me sirve de nada. En cambio, los comentarios que les he hecho, es seguro que no se les olvida. Obviamente, si tengo interés de aprender. Bien. Velocidad, que era lo que nos pedían, apenas llegó a 2.68 pies por segundo la velocidad. ¿Por qué? Insisto, porque es mucha masa la que estoy poniendo en movimiento. Cuando ha transcurrido, cuando se ha movido 8 pies, ¿qué velocidad lleva? Apenas llegó a 4.63. Mucho menor a los, inciso, o en el arreglo 1 y 2. ¿Dónde está donde hay mayor movimiento o mayor velocidad? Aquí. Mayor aceleración, aquí. Debido a que es donde está la menor cantidad de masa. ¿Sí? Entonces esto es, como les decía, quizás sea el problema más sencillo de resolver, pero es el que me está aportando mucho más conocimiento. Eso es lo que quería compartirles. Y por ahí este material, por el día de hoy la verdad es un poquito especial esto, hay que ver estos problemas con cierto detenimiento. Entonces los invito a repasarlos. Insisto mucho, reafirmar, y no nos conformemos con nada más ver estos numeritos. Más que eso, cómo se planteó, cómo se resolvió y a qué resultados estoy llegando. Por el día de hoy, entonces, dejo de compartir. Estoy con ustedes. Bueno, siempre estuve, pero dejo de verlos momentáneamente. Con ello, entonces, concluyo. Creo que no sé si voy a insistir en la por si alguien se haya conectado más tarde. Y vamos a ver si no me tarda. Ahí está. Perfecto. Listo. Concluyo con la grabación de hoy. Al rato lo tienen en la plataforma. A ver, detener todavía. Falta.